Muy buenas noches, seguidores de YouTube. Bienvenidos a este nuevo video en donde explicaremos cómo extraer la información dibujada en AutoCAD. Al momento de extraer esta información, podemos editarla en documento de Excel y luego podemos reinsertarla en una presentación que nosotros queramos. Vamos a crear un documento nuevo para este ejercicio, definiendo una plantilla de CAD y vamos a insertar determinados puntos. Preferiblemente, pues en este ejercicio, si lo quieren repetir, la idea es insertarlos en sentido positivo X. ¿Sí? Acá tenemos entonces lo que son 11 puntos. Voy a cambiar su visualización para que sean más legible. Acá tenemos entonces, acá están todos los puntos. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es extraer lo que es la geometría posición X y Y. Para hacerlo, vamos entonces a nuestra línea de comandos y presionando DX se nos activará la opción extracción de datos. Vamos a presionar Enter. Él nos solicitará que debemos guardar este archivo. Voy a guardar este archivo como puntos. Le doy guardar. Seguido a esto se nos abrirá una ventana flotante con un asistente. En el primer punto, él nos indica de que pues damos creación a una nueva base de datos. ¿Sí? Vamos a crear entonces esta nueva base de datos. Nos dará la opción de elegir en nuestro directorio en qué parte deseamos guardarla. Esto es simplemente para futuras extracciones de datos. ¿Sí? Vamos a guardarlas. No quiere decir que esta es la que vamos a utilizar, no. Esto es una configuración interna de AutoCAD. Es una configuración que el sistema solicita para poder realizar el inicio del procedimiento de extracción de datos. Vamos a guardar. En nuestra segunda ventanita, en nuestra segunda opción del asistente, en lo que es o elegir todo el dibujo, incluyendo todos los elementos, o seleccionar de forma manual. Acá tenemos entonces al momento de activar esta segunda opción, él nos va a activar el botoncito que nos permitirá señalar. Eso en casos de tener dibujos pues con mayor contenido. En este caso pues voy a extraer todo el contenido, que pues solamente vienen a ser 11 puntos. ¿Sí? Seguida esta opción vamos entonces a definir, el asistente nos definirá cuáles son los elementos que se encuentran en estos momentos en el dibujo. Como solamente tenemos puntos, pues solamente nos enseñará puntos. En el caso de que tengamos otros elementos como líneas, arcos, él listará en esta tablita y nos dará esta opción que es la que permite seleccionar o deseleccionar pues, estos determinados objetos. ¿Sí? En este caso la tenemos seleccionada. Vamos a la siguiente ventana, a la siguiente opción, en donde nos filtrará por categorías. ¿Sí? Y donde esas categorías tienen pues una serie de propiedades. Por lo menos en este caso vamos a activar solamente geometría, que es la que nos interesa. Al momento de activarla, en propiedades se nos va a ir fijando todo lo que son las propiedades de cada una de estas categorías. ¿Sí? Entonces, como es geometría, solamente se compone de X y Y, X, Y y Z. ¿Sí? Vamos a desactivar Z porque estamos trabajando solamente en dos dimensiones, no necesitamos esta posición. Continuamos a una nueva tabla donde él nos dará el contenido que está extrayendo. En este caso, pues como es X y Y, entonces nos arrojará todos los elementos. Como son puntos, manejará un consecutivo interno, definirá como el tipo de elemento, que en este caso es punto,
y seguido nos dará la posición X y Y. Esto es una tabla como Excel nos la muestra, ¿sí? Vamos a presionar botón derecho sobre la parte superior de la columna y nos vamos a parar sobre ocultar columna, seguido con el nombre, y vamos a dejar solamente la posición X y Y, manteniendo de menor a mayor lo que es posición X. Si nosotros presionamos sobre X, él definirá un orden, ¿sí? En el caso de presionarlo una vez, por defecto la flechita nos indica que va de mayor a menor. Si volvemos a presionar, va de menor a mayor. ¿Con qué fin se hace esto? Pues con el fin de ordenar los elementos, ¿sí? Entonces vamos a continuar nuestro asistente presionando sobre el botón siguiente. Nos dará la opción de insertar como tabla, ¿sí? O de extraer los datos como un documento externo. ¿Sí? Entonces dentro de esos documentos tenemos las extensiones de .xls, que es la extensión de Excel, el .csv, que es una extensión delimitada por comas seguida de otras opciones, ¿sí? Entonces vamos a presionar sobre este botoncito con punticos para dar ubicación de nuestra base de datos. En este caso la estoy definiendo en el escritorio, ¿sí? Y la estoy definiendo como extensión .xls, que hace referencia a un documento Excel. Vamos a presionar guardar y para finalizar presionar sobre el botón siguiente. Acá nos pide entonces presionar sobre el botón finish. Listo. Entonces ya teniendo nuestra cartera o base de datos, vamos entonces a ubicarla, y acá tenemos dos documentos, pues aparte del documento de AutoCAD ya creado, ¿cierto? Entonces en el documento de Excel vamos a abrirlo y ahorita sí acá tenemos entonces lo que es la extracción de nuestras coordenadas en posición X y en Y. Y lo que vamos a hacer es jugar con esto, ¿sí? Ya el procedimiento está claro de cómo extraer los datos desde AutoCAD hacia un documento externo, como es el caso de Excel. En este caso estamos utilizando una versión de Excel 2010. Según la versión de AutoCAD, pues esta les dará determinadas versiones, ¿sí? Vamos entonces a realizar el procedimiento en sentido contrario, es decir, ya extraímos la base de datos a un documento externo. Ahorita de este documento externo vamos a insertar en AutoCAD. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces vamos a cambiarle la representación. Yo voy a definir, voy a aprovechar estas coordenadas, ¿sí? Y voy a ejecutar un comando que es el comando de polyline, ¿sí? En el caso, pues tengo la versión de AutoCAD en inglés. Mi comando es plain, ¿sí? Que hace referencia a polyline. Y mis coordenadas son estas. Al momento de insertar coordenadas, lo único que se debe tener en cuenta es que las coordenadas, esta barra de coordenadas, deben separarse por comas, ¿sí? Tenemos tres coordenadas, una que es X, la segunda que es la Y la tercera que hace referencia a la Z, que en este caso pues no pues vamos a utilizar porque estamos trabajando solamente en dos orientaciones, son X y Y. Vamos entonces a definir una coma, ¿sí? Y a unir estos dos elementos. ¿Cómo los unimos? Ya estando en Excel, vamos a realizar una fórmula que es la fórmula de concatenar, ¿sí? Esta fórmula nos permite crear cadenas de textos a partir de ciertas selecciones. Entonces, acá nos dice que seleccionemos el texto número 1, luego pasamos con un punto y coma al texto número 2. En este caso el texto número 2 va a ser entre comillas la coma. ¿Por qué entre comillas? Porque pues viene a ser un elemento aparte de la fórmula, es decir, que para que Excel la reconozca
no como fórmula ni como función, debemos encerrarla en un test, entre comillas, ¿sí? Entonces encerramos entre comillas y seleccionamos nuestra segunda posición, que es la Y. Finalizamos cerrando nuestro paréntesis. Perdón, acá me equivoqué. Voy a corregir, voy a mover esto. Y ya entonces tenemos que nos unió lo que es el contenido de la celda A2 con el contenido de la celda B2, dejando pues, de por medio una coma, ¿sí? Entonces vamos a arrastrar esta fórmula hacia la parte inferior con el fin de cubrir todos los datos extraídos. Y para finalizar este primer ejercicio vamos a seleccionar desde nuestro comando hasta nuestra última celda de datos. Vamos a presionar copiar y nos vamos a ubicar en nuestra línea de comandos. Y presionamos pegar, que en este caso pues es en inglés. Y acá tenemos lo que es el desarrollo de nuestra línea, ¿sí? Finalizamos presionando enter y esa es la manera de cómo realizar una polilínea a través de una extracción de datos de determinados elementos, que en el caso vienen siendo puntos, ¿sí? Aún pasando a un segundo nivel, vamos entonces a ya no hacer una polilínea, sino que vamos a darle una representación a lo que son esos puntos. Es decir, ya no quiero que se representen como puntos, sino que quiero que se representen como un bloque con atributos. Entonces, para desarrollar este ejercicio, seguramente a algunos les parezca complicado, pero pues es un poco complicado al explicar, pero como verán toma muy poco tiempo desarrollarlo, ¿cierto? Entonces acá tenemos el desarrollo de una circunferencia y vamos a ejecutar nuestro comando att, que hace referencia a la inserción de un atributo, ¿sí? Un atributo es un parámetro que se le inserta para querer dar información a ciertos elementos. Para que esto sea reconocido, pues tenemos que convertirlo a bloque, ¿sí? Entonces, el tag va a ser punto, ¿sí? Dejamos todas las opciones por defecto, vamos a presionar OK. Bien. Al parecer, lo que es la circunferencia con nuestro texto es demasiado grande, voy a reducirla. Y ahora, por el comando bloques, vamos a crear un bloque, ¿sí? Vamos a asignarle un nombre, voy a asignarle el nombre mío, que es Arley. Voy a especificar un punto, que en este caso va a ser el centro de la circunferencia, y luego voy a seleccionar los elementos. Para los que conocen AutoCAD, pues esto es un procedimiento muy sencillo, esto de crear bloques, eso es todo lo que se debe realizar. Para finalizar presionamos OK, y pues como verán ya lo que es el texto, que realmente no es un texto sino un atributo o un parámetro, como lo quieran reconocer, ha desaparecido, ¿sí? Ya que pues por defecto estos elementos, mientras que no tengan un contenido, pues no se podrá visualizar. A lo que hago referencia es que pues en estos momentos, si yo quisiera editar ese contenido o esa información, que es el parámetro del atributo, debo de darle doble clic, pues ya podré visualizar el contenido, ¿sí? Lo que escribimos ahorita era el tag, ¿sí? Simplemente un nombre que le asignamos para poder identificar nuestros espacios, ¿sí? Bien, entonces el siguiente paso es borrarlo, ya quedó dentro de nuestra base de datos del archivo, ¿sí? Como verán, pues acá está el, el, el bloque, ¿sí? Ahí lo listamos. Este bloque solamente va a desaparecer siempre y cuando pues nosotros no lo fijemos en ninguna parte del dibujo y pues limpiemos para que desaparezca. El resto pues se va a mantener, ¿sí? Entonces, siguiendo con el proceso, con el segundo ejemplo, que es un ejemplo avanzado, vamos a utilizar nuestra misma base de datos, pero pues a esta le vamos a utilizar una nueva columna que se va a llamar punto, que va a ser como un consecutivo que le vamos a asignar para que se pueda reconocer. Para los que manejan Excel, uno puede ubicarse en la pestaña del elemento, puede arrastrar y presionando control
él creará un consecutivo a partir de ese número que usted escribió. Si comenzó en 2, pues a partir de ese 2 continuará el consecutivo. ¿Sí? Bueno, entonces acá esta fue el primer ejemplo. Vamos a seleccionarlo porque no lo vamos a utilizar o pues en su defecto lo pueden borrar. Y acá en la última parte lo que vamos a hacer es vamos a crear esa fórmula avanzada que nos va a permitir poder insertar con estas coordenadas cada uno de los puntos que necesitamos. Bueno, realmente no vamos a insertar puntos, sino que vamos a insertar un bloque llamado array. ¿Sí? Entonces ahí está el bloque. Entonces, para realizar el ejercicio, voy a hacer el ejemplo de cómo insertar un bloque. Entonces, presionando el botón insertar, presionando la letra I, activaré la opción insertar, presionando enter, activaré lo que es los parámetros de esa opción, que en este caso pues lo estamos activando como una ventana flotante. Si yo quisiera activar este comando dentro de la línea de comandos, sino como esa ventana flotante, lo único que tengo que hacer es escribir un guión, ¿sí? Y ahí el comando. Esto es lo que se llama pues comandos dentro de la línea, ¿sí? Dentro de nuestra línea de comandos. ¿Sí? No todos los comandos tienen esta segunda opción, ¿sí? Entonces esa es la abreviación del comando insertar, la I solamente presionamos enter y él en vez de sacarnos esa ventanita flotante, lo que hace es iniciar el asistente de nuestra línea de comandos. Entonces, inicialmente él solicita que especifique un nombre, ¿sí? Que hace referencia al nombre del bloque, ¿sí? Entonces, como creamos ya un bloque, este nombre se llama array, ¿sí? Ahora nos indica que debemos especificar un punto de inserción, ¿sí? En este caso voy a especificar que en X es 0 y en Y es 0, ¿sí? Para que me lo lleve allá. Ahora, verán que ya tenemos en el dibujo una visualización, pero continuamos con el asistente. El asistente ahorita nos indica que debemos definir una escala en nuestro factor X, ¿sí? Entonces voy a presionar Enter para activar esa opción que trae por defecto. Luego nos solicita la escala en Y, presionamos nuevamente Enter y por último, dentro de sus parámetros está el de rotación. Entonces, Enter y ya, ese es los parámetros que trae por defecto lo que es un bloque, ¿sí? Debido a que este bloque no está solo, sino que está con un atributo, pues él ya después de este procedimiento resalta cada uno de los atributos que tiene, al fin de poder diligenciar cada uno de estos espacios. En el caso solamente tenemos un atributo que nombramos punto, ¿sí? Si tuviéramos más, pues él nos listaría más los demás atributos. Voy para el ejemplo, a escribir que el contenido de este parámetro va a ser array1. Bien, ahí tenemos nuestro elemento insertado con nuestro atributo que tiene como texto array1. ¿Cierto? Si lo queremos editar, presionamos doble clic y ya finalizamos. ¿Listo? Como estoy en AutoCAD 2013, esta línea de comando pues tiene la facilidad de poder desplazar para pues luego dimensionar si así lo queremos. Voy a resaltar entonces lo que tenemos que hacer. Entonces el procedimiento que tenemos que hacer o la fórmula que nos va a ayudar a insertar toda esta base de datos que tenemos acá es este, pues el comando que realizamos. Entonces es algo muy sencillo. Acá lo único es volver a repetir cada uno de los pasos que tenemos, ¿sí? Entonces tenemos que nuestro comando es guión, insert, ¿sí? Como estamos en un documento de Excel, pues entenderán que acá tenemos propiedades de números, propiedades de textos, propiedades, bueno, en fin, tenemos un resto de propiedades. Acá él nos define esto como si fuera una fórmula, ¿sí? Entonces nos está
alojando en el valor de la celda algo así como numeral nombre. Es como un error de fórmula. Realmente no queremos que la reconozca como fórmula, vamos a borrarle ese igual, no pasa nada, entonces vamos a modificar lo que es el formato de celdas y vamos a definir este valor como un espacio de texto, ¿sí? Ahora sí, borramos ese igual y ya desapareció ese letrerito que nos salía ahí. ¿Listo? Entonces, continuamos con nuestro procedimiento. Vamos acá, que es el comando. Acá iniciamos el comando. La diferencia es que acá en AutoCAD lo utilicé como un comando abreviado, que solamente escribirla ahí. Es recomendable utilizar cuando de insertar se trata, es recomendable utilizar el comando completo. Entonces, por eso escribí acá -insert. ¿Sí? Seguimos entonces con nuestro procedimiento. La primera opción que nos arroja el asistente es defina el nombre, ¿cierto? Entonces, insert. Acá en vez de escribir espacio, vamos a escribir un símbolo que luego de terminar la fórmula vamos a reemplazar. En este caso voy a utilizar el símbolo pesos, ¿sí? Que es el que me va a reemplazar lo que es el enter en AutoCAD, ¿sí? Es decir, todo lo que se trate de enter, yo lo represento en Excel como un símbolo pesos. Bien, entonces continuamos. Ahí tenemos entonces insert, que es el comando, y luego aceptamos ese comando con un enter, que pues lo representamos como pesos. Seguramente puede sonar un poco confuso el tema, pero síganlo paso a paso y si es el caso repítanlo y seguro que les va a parecer algo muy simple. Bien, entonces continuamos con nuestra segunda opción en donde ya una vez digitado el comando, ¿sí? Presionamos enter y luego de enter presionamos lo que es el nombre del atributo, el nombre del bloque, perdón, el nombre del bloque que es Arley, ¿cierto? Entonces, continuamos presionando otra vez enter, pasamos entonces a la segunda opción que se defina un punto de inserción, ¿cierto? Este punto de inserción ya tenemos la ubicación en X y la ubicación en Y, ¿cierto? Entonces, para que no sea tan confuso el tema, vamos entonces acá nos vamos a parar utilizando pues una de las filas donde tenemos el contenido, ¿sí? Y vamos a iniciar una fórmula con igual, ¿cierto? Entonces, para unir los textos, igualito que el anterior procedimiento, vamos a utilizar la función concatenar y vamos a especificar como primer texto este que escribimos acá, ¿cierto? Seguimos como segundo texto la posición X y Y, que es el siguiente ítem, hablemoslo de esa manera, que pues, se nos está solicitando AutoCAD en el comando, ¿cierto? Entonces, X, ¿cierto? Coma, vamos a escribir la coma dentro de comillas, ahí está la coma, y ya, listo. Ya. Claro hasta ahí, entonces ahí tenemos lo que es el comando, el nombre del bloque, y ahorita entonces seguimos con lo que es la ubicación X y ya, ¿cierto? Esto es una cadena de texto completa. Entonces, continuamos con nuestro símbolo pesos. ¿Sí? Para que esto sea reconocido como texto, hay que recordar que siempre se debe escribir dentro de comillas, ¿cierto? Entonces, nuestro símbolo pesos que simboliza el enter. Entonces, nos regresamos para acá para ubicarnos en qué punto vamos. Entonces, X y Y, enter, ¿sí? Ahora él nos indica que debemos especificar una escala en X, una escala en y un ángulo, ¿cierto? Un ángulo de rotación. Entonces, ¿eso corresponde a cuántos enter? Entonces, después de definir lo que es la posición X y Y, tenemos un enter, dos enter, tres enter, ¿cierto? Entonces, un enter, dos enter, tres enter, ¿cierto? Ahí tenemos los tres enters. Bien, entonces continuamos con la parte de especificar un valor como atributo, ¿sí? En este caso, pues el valor como atributo es un punto, ¿cierto? Acá lo tenemos, es lo que nombramos nosotros
como la columna punto, ¿cierto? Entonces, como la tenemos acá, lo único que tenemos que hacer es señalarla y presionamos Enter para finalizar. Y como observarán, es algo muy sencillo, ¿no? Todo está lleno, de así decirlo, de enters, ¿sí? De un valor que corresponde al comando, de un nombre que corresponde al bloque, de una posición X separada por una coma, una posición y ahí seguimos con las demás opciones, ¿cierto? Cada uno de esos símbolos peso ya sabemos que es un enter. Entonces seguimos a arrastrar esta fórmula, ¿cierto? A ver, arrastramos esta fórmula, algo pasó acá, ahí está, no pasó nada, algo pasó porque, sí, algo pasó ahí. Bien, lo que pasó acá fue que como arrastramos la fórmula, ¿sí? Él lo que hace es tomar en sí todas estas fórmulas son fórmulas dinámicas, ¿cierto? Al arrastrar, él toma la celda, como pues en este caso fue la celda superior, entonces él marca esa celda superior. Entonces a medida que vamos arrastrando, él se va alargando, por eso esta presentación. Para evitar este tipo de errores, pues lo único que tenemos que hacer es, vamos a definir el primer valor como un valor fijo, ¿sí? Presionando F4 sobre este valor E1, que nos va a definir los símbolos pesos, que es lo que Excel en un valor celda conoce como un valor no relativo, sino un valor absoluto, es decir, un valor que nunca va a cambiar. ¿Listo? Presionamos Enter y ahorita volvemos a repetir el mismo procedimiento y ya ahorita sí quedó, ¿sí? Ya verán que la presentación de la fórmula ya no cambia. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es coger este valor, ¿sí? Y vamos a copiar, y vamos a abrir un documento nuevo de Word, independiente de la versión que utilicen, y vamos a pegar este contenido, ¿sí? Ahora sigue el paso que les comenté, es reemplazar estos símbolos pesos por un salto de línea manual, que es lo que corresponde a un Enter en AutoCAD, ¿cierto? Entonces, vamos a dar sobre la pestaña de inicio, en la opción seleccionar todo, ¿sí? Y vamos a reemplazar. Vamos entonces a buscar nuestro signo pesos. Vamos a activar el botón más, que son opciones especiales. Vamos a ubicarnos sobre reemplazar con, ¿sí? Ahí tenemos nuestro puntero. Y en la parte inferior vamos a encontrar algo que dice especial, que son elementos especiales, ¿sí? Entonces, acá hay algo que se llama salto de línea manual. Esto lo representa con este símbolo. Vamos a decirle reemplazar todos. Le decimos que sí, aceptar, ¿sí? Y él por defecto va a dejar seleccionado. Vamos a aprovechar esta selección para copiarla y luego para pegarla en nuestro documento de AutoCAD, ¿cierto? Vamos a reducir esto a su tamaño normal. Acá pegamos, ¿sí? Entonces, finalizamos presionando escape y ahí tenemos algo de lo que queríamos, ¿sí? Ahí pasó un error, ¿sí? Se nos presentó el error de que no insertó como tal un punto, sino que insertó fue un texto, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que se presentó? Vamos a ver nuestra línea de comandos y vamos a ver de qué manera operó este comando, ¿sí? Entonces, la idea de este video en sí es que se puede aprender también de los errores, ¿cierto? Seguramente que de los errores se puede aprender más que otra cosa, ¿sí? Entonces, acá vamos a corregir, vamos a ir a nuestro comando, bueno, acá está inicia, vamos a coger cualquiera de los valores, él insertó todos los valores pero de manera errada. Entonces acá nos está diciendo que, bien, insertó, acá dice insert, ¿sí? Bien. Acá nos dice que especifica las coordenadas correctamente, que define, bien, acá está. Entonces, después de especificar el valor X, viene el valor Y, ¿sí? Y en el valor Y pasa a rotación, que lo está definiendo como un valor 10. Bien, ¿por qué lo está definiendo como un valor 10? Porque sencillamente acá le hizo falta un enter, ¿sí? Entonces, para corregir eso, ya sabemos que tenemos que agregar un enter al final. Entonces, acá vamos a escribir
otro simbolito pesos, y eso es lo que seguramente está pasando. ¿Listo? Entonces volvemos a repetir el procedimiento, nos lo llevamos a Word. Como ya utilizamos este documento, solamente le damos reemplazar y él ya tiene la opción de reemplazar. Usar línea manual, de reemplazar todos, aceptar, ¿sí? Como no tiene seleccionado, vamos a ir a seleccionar todo y vamos a copiar nuevamente este contenido, ¿cierto? Como esto fue un error, usted sabe que acá tenemos la opción de deshacer, entonces vamos a presionar Control Z, sí, a ver, ahí está deshaciendo el procedimiento que acabamos de realizar. ¿Listo? Y vamos a nuevamente a pegar el contenido para dar verificación de lo que queríamos hacer. Y efectivamente corregimos nuestro error, ¿cierto? Ahí tenemos 11 puntos, ¿sí? Para visualizar mejor esos puntos vamos nuevamente a utilidades y vamos a restaurar nuestra visualización de puntos por defecto. Ahí ya no se visualiza como esa X que es un estilo. Ahí tenemos lo que es nuestra cadena de bloques, ¿verdad? De forma muy sencilla, ¿sí? Desarrollé todo el ejercicio completo con el fin de que pudieran analizar, ¿sí? Según la acción que ustedes quieran. No solamente se puede insertar un bloque, también se pueden crear capas. Obviamente que esto aplica para, pues preferiblemente para cosas demasiado extensas, ¿sí? Como puede ser la inserción de puntos a partir de una cartera topográfica, creación de capas a partir de una base de datos, bueno, en fin, cada acción pues va de acuerdo a su imaginación, ¿no? Espero ser lo suficientemente, bueno, haber sido lo suficientemente claro en este video. Los espero en una próxima. Cualquier duda, con mucho gusto. Si necesitan repetir un procedimiento o algo referente a la extracción de datos, pues solamente dejen sus comentarios en este video y no olviden los puntos. Que tengan muy buena noche. X y Y, entonces nos arrojará todos los elementos. Como son puntos, manejará un consecutivo interno, definirá como el tipo de elemento, que en este caso es punto, y seguido nos dará la posición X y Y. Esto es una tabla como Excel, nos la muestra, ¿sí? Vamos a presionar botón derecho sobre la parte superior de la columna y nos vamos a parar sobre ocultar columna, seguido con el nombre, y vamos a dejar solamente la posición X y Y, manteniendo de menor a mayor lo que es posición X. Si nosotros presionamos sobre X, él definirá un orden, ¿sí? En el caso de presionarlo una vez, por defecto la flechita nos indica que va de mayor a menor. Si volvemos a presionar, va de menor a mayor. Con que traer lo que es la geometría posición X y Y. Para hacerlo, vamos entonces a nuestra línea de comandos y presionando DX se nos activará la opción extracción de datos. Vamos a presionar Enter. Él nos solicitará que debemos guardar este archivo. Voy a guardar este archivo como puntos. Le doy guardar. Seguido a esto se nos abrirá una ventana flotante con un asistente. En el primer punto, él nos indica de que pues damos creación a una nueva base de datos, ¿sí? Vamos a crear entonces esta nueva base de datos. Nos dará la opción de elegir en nuestro directorio en qué parte deseamos guardarla. Esto es simplemente para futuras extracciones de datos, ¿sí? Vamos a guardarlas. No quiere decir que esta es la que vamos a utilizar, no. Esto es una configuración y que tengamos otros elementos como líneas, arcos. Él listará en esta tablita y nos dará esta opción que es la que permite seleccionar o deseleccionar pues, estos determinados objetos, ¿sí? En este caso la tenemos seleccionada. Vamos
a la siguiente ventana, a la siguiente opción, en donde nos filtrará por categorías, ¿sí? Y donde esas categorías tienen pues una serie de propiedades. Por lo menos en este caso vamos a activar solamente geometría, que es la que nos interesa. Al momento de activarla, en propiedades se nos va a ir fijando todo lo que son las propiedades de cada una de estas categorías, ¿sí? Entonces, como es geometría, solamente se compone de X y Y, X, Y y Z, ¿sí? Vamos a desactivar Z porque estamos trabajando solamente en 2 dimensiones, no necesitamos esta posición. Continuamos a una nueva tabla donde él nos dará el contenido que está extrayendo. En este caso, pues como es interna de AutoCAD. Es una configuración que el sistema solicita para poder realizar el inicio del procedimiento de extracción de datos. Vamos a guardar. En nuestra segunda ventanita, en nuestra segunda opción del asistente, en lo que es o elegir todo el dibujo, incluyendo todos los elementos, o seleccionar de forma manual. Acá tenemos entonces al momento de activar esta segunda opción, él nos va a activar el botoncito que nos permitirá señalar. Eso en casos de tener dibujos pues con mayor contenido. En este caso pues voy a extraer todo el contenido, que pues solamente vienen a ser 11 puntos, ¿sí? Seguida esta opción vamos entonces a definir, el asistente nos definirá cuáles son los elementos que se encuentran en estos momentos en el dibujo. Como solamente tenemos puntos, pues solamente nos enseñará puntos. En el caso de... Muy buenas noches, seguidores de YouTube. Bienvenidos a este nuevo video en donde explicaremos cómo extraer la información dibujada en AutoCAD. Al momento de extraer esta información, podemos editarla en documento de Excel y luego podemos reinsertarla en una presentación que nosotros queramos. Vamos a crear un documento nuevo para este ejercicio, definiendo una plantilla de CAD y vamos a insertar determinados puntos. Preferiblemente, pues en este ejercicio, si lo quieren repetir, la idea es insertarlos en sentido positivo X, ¿sí? Acá tenemos entonces lo que son 11 puntos. Voy a cambiar su visualización para que sean más legible. Acá tenemos entonces, acá están todos los puntos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es